Bienvenidos a un nuevo episodio de Macabra Narrativa. Prepárate para sumergirte en una nueva historia, donde el terror y el misterio se entrelazan en narrativas que te dejarán sin aliento. Comencemos. En un pequeño pueblo, en un rincón olvidado del mundo, circulaba una historia que se contaba en susurros y solo a la luz de las velas. Era la leyenda de la Dama de la Muerte, un ser de presencia oscura y belleza inquietante que aparecía en las noches de neblina espesa. Se decía que ella no buscaba a sus víctimas al azar. En cambio, acechaba a aquellos cuyas vidas estaban rodeadas de secretos y sombras, a quienes arrastraba a un destino que nadie quería conocer. Una noche fría y solitaria, Marcos, un joven trabajador que vivía en la periferia del pueblo, regresaba a su casa después de una larga jornada. Los faroles apenas iluminaban el camino, y la neblina comenzaba a envolverlo todo en un silencio incómodo. Caminaba rápido, con la sensación de que alguien lo observaba, pero cuando miraba a su alrededor, solo veía las sombras de los árboles y el espesor de la noche que lo rodeaba. Aceleró el paso, tratando de sacudirse el miedo que comenzaba a deslizarse en su mente. Fue en un cruce, donde los caminos se perdían entre los árboles, cuando algo hizo que sus pies se detuvieran. Frente a él, en medio de la niebla, una figura empezó a materializarse. Al principio era solo una sombra, una silueta oscura, pero pronto los contornos comenzaron a definirse. Una mujer alta, de figura esbelta y elegante, con un vestido negro que parecía hecho de la misma niebla que cubría el camino, lo miraba con unos ojos que reflejaban un brillo helado. Marcos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer no hablaba ni se movía, solo lo observaba con una intensidad que le hizo sentir como si estuviera atrapado. Intentó apartar la mirada, pero sus ojos se sentían atraídos como si algo invisible lo empujara a no apartarse de su presencia. El rostro de la mujer era hermoso, pero algo en su expresión era inquietante. Su piel era tan pálida que parecía translúcida, y su sonrisa era apenas una curva leve, casi burlona. De repente, escuchó un susurro. No podía entender las palabras, pero era como si un viento helado trajera murmullos incomprensibles que parecían llamarlo por su nombre. La figura dio un paso hacia él sin romper el contacto visual. Marcos sintió que su corazón latía con fuerza y el aire le faltaba en los pulmones. Nunca había sentido una sensación tan profunda de miedo, como si estuviera en presencia de algo que no pertenecía a este mundo. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Cada músculo de su cuerpo estaba paralizado, como si una fuerza extraña se hubiera apoderado de él. La dama avanzó un poco más, y en ese instante, un perfume extraño, mezcla de flores marchitas y tierra húmeda lo envolvió. Se decía en el pueblo que ese olor era una advertencia, una señal de que la Dama de la Muerte había elegido a alguien. Marcos deseó gritar, correr, alejarse de esa presencia que lo hipnotizaba y aterrorizaba a partes iguales. Entonces, la mujer alzó una mano pálida y delgada, señalándolo con un gesto lento y deliberado. Un susurro, apenas perceptible, escapó de sus labios, pero sus palabras eran claras en su mente. «Te he encontrado», parecía decir. La voz no era más que un murmullo, pero resonaba como un eco en su cabeza, como si estuviera grabada en lo más profundo de su ser. Sintió que sus rodillas comenzaban a temblar y que el mundo a su alrededor se desvanecía en un torbellino de oscuridad. Finalmente, con un esfuerzo casi sobrehumano, logró apartar la mirada de ella y retrocedió unos pasos, tropezando con una piedra en el camino.
Cayó al suelo y al alzar la vista, la figura se había desvanecido, como si nunca hubiera estado allí, pero el perfume seguía flotando en el aire, y en su mente el eco de esas palabras seguía resonando, como un llamado imposible de ignorar. Marcos se levantó de un salto y corrió sin mirar atrás, sintiendo el peso de aquella experiencia marcando cada paso que daba. Llegó a su casa con el corazón latiendo a toda velocidad y cerró la puerta, bloqueándola como si eso pudiera protegerlo de aquella visión aterradora. Intentó calmarse, convencerse de que todo había sido una ilusión, una mala jugada de su mente cansada. Pero esa noche, en sus sueños, la Dama de la Muerte regresó. La misma figura, los mismos ojos fríos y esa sonrisa que lo hacía sentir como si cada secreto de su vida fuera transparente para ella. Desde entonces, las noches de Marcos se llenaron de pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la dama se presentaba, susurrando palabras que no comprendía, pero que lo llenaban de un miedo inexplicable. Los días se volvieron sombríos, y la gente en el pueblo notó que algo en él había cambiado. Marcos ya no era el mismo. Sus amigos intentaron preguntarle qué le sucedía, pero él se limitaba a mirarlos con una expresión perdida, como si la realidad se le escapara entre los dedos. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que Marcos había sido marcado, que la Dama de la Muerte lo había elegido y que su destino ya estaba sellado. Otros, más supersticiosos, evitaban cruzarse con él, temiendo que el toque de esa entidad oscura los alcanzara también. Marcos sentía que su vida se volvía un túnel sin salida, una espiral en la que la sombra de la dama siempre estaba presente, observándolo desde las profundidades. Un día, impulsado por el temor y la desesperación, decidió regresar al lugar donde la había visto. Quizás, pensó, enfrentarse a ella podría librarlo de la pesadilla que lo perseguía. Caminó hasta el cruce de caminos en la noche, con el corazón latiendo con fuerza. La niebla lo rodeaba y en el silencio pudo escuchar el eco lejano de los susurros que parecían llamarlo desde el más allá. La Dama de la Muerte lo esperaba allí como si hubiera sabido que él volvería. Sus ojos lo miraron de nuevo y Marcos comprendió en ese instante que no había escapatoria. Marcos permanecía allí, frente a la figura oscura, sintiendo cómo el frío se apoderaba de cada parte de su cuerpo. La Dama de la Muerte lo observaba desde la espesura de la noche, con esos ojos que parecían atravesarlo, como si pudieran ver sus miedos más profundos y secretos más oscuros. Los susurros volvieron a rodearlo, llenando el aire de un eco que parecía provenir de todas direcciones. Aunque trataba de no prestarles atención, las palabras se deslizaban en su mente, como si fueran una advertencia, una profecía inquebrantable. La figura avanzó hacia él y Marcos retrocedió un paso, sintiendo que la niebla se volvía más densa, como si quisiera atraparlo. Su respiración era pesada, cada latido de su corazón resonaba en su cabeza, ahogando cualquier pensamiento que intentara formar. La dama alzó nuevamente su mano pálida y señaló hacia él, con un gesto que parecía definitivo, como si estuviera marcando su destino de una vez por todas. Marcos intentó hablar, pero su voz no respondía. Sus palabras quedaban atrapadas en su garganta, ahogadas por el miedo. Todo en su ser le pedía que huyera, que corriera y no mirara atrás, pero sus piernas no obedecían. Era como si una fuerza invisible lo hubiera clavado en ese lugar, en ese instante, junto a la figura de sombras que no dejaba de observarlo. La dama se acercaba cada vez más, y con cada paso el aire se volvía más helado y denso. En un último esfuerzo por liberarse de aquel terror,
Marcos cerró los ojos, esperando que al abrirlos todo hubiera desaparecido, que todo fuera solo una pesadilla que se disiparía con la primera luz del amanecer. Pero cuando volvió a mirar, la dama estaba aún más cerca, a solo unos pasos de él, y su rostro se veía más definido que nunca. Era hermoso, pero en su perfección había algo profundamente perturbador, algo que le hacía sentir que esa belleza no pertenecía a este mundo. De repente, una oleada de recuerdos invadió la mente de Marcos, recuerdos de momentos que él había querido olvidar, de decisiones que lo habían marcado y de sombras que siempre había intentado esconder. Era como si la dama estuviera desenterrando cada rincón oscuro de su pasado, obligándolo a enfrentarse a aquello de lo que había estado huyendo durante años. La figura no decía una sola palabra, pero su presencia transmitía un mensaje claro. Nada quedaba oculto para ella. Finalmente, cuando la dama estuvo tan cerca que Marcos podía ver el brillo en sus ojos, ella extendió su mano hacia él. Su toque era frío, como el hielo, y al contacto un estremecimiento recorrió todo su cuerpo. En ese instante, Marcos sintió que su energía se desvanecía, como si su vida misma estuviera escapando de su cuerpo. La oscuridad comenzó a apoderarse de su visión, y el mundo alrededor se desdibujaba lentamente, mientras la figura de la dama seguía siendo lo único que se mantenía nítido. En sus últimos momentos de conciencia, Marcos escuchó un último susurro, una frase que se grabó en su mente y que resonó en el silencio de la noche. Tu historia ya está escrita, le dijo la dama con una voz suave, pero cargada de una tristeza que parecía atravesar el tiempo y el espacio. Y luego todo se desvaneció. La figura de la Dama de la Muerte fue lo último que vio antes de que la oscuridad lo cubriera por completo. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con una extraña sensación de inquietud. Los vecinos comentaban entre susurros que algo terrible había ocurrido, aunque nadie sabía con certeza qué era. La casa de Marcos permanecía en silencio, y las horas pasaban sin que nadie lo viera aparecer. Fue entonces cuando uno de sus amigos, preocupado, decidió ir a buscarlo. Al entrar, encontró la casa sumida en un silencio pesado y perturbador. Todo parecía en orden, pero había algo en el ambiente que hacía que cada paso resonara de manera inquietante. Finalmente, al llegar a la habitación de Marcos, descubrió la escena que dejaría a todos en el pueblo sumidos en un temor que nunca olvidarían. Marcos yacía en su cama, en una paz extraña que no coincidía con la expresión de su rostro. Sus ojos estaban abiertos, mirando hacia el techo con una mezcla de asombro y terror, como si hubiera visto algo imposible de comprender. Nadie sabía qué le había ocurrido, ni cómo alguien tan joven y saludable había podido dejar de existir de forma tan repentina y sin explicación. Con el tiempo, el pueblo se llenó de rumores. Algunos decían que la Dama de la Muerte había regresado para llevárselo, que su destino estaba marcado desde el primer momento en que la había visto aquella noche en el cruce de caminos. Otros hablaban de maldiciones, de pactos antiguos y de espíritus que regresaban para cobrar deudas del pasado. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: nadie volvería a cruzar por aquel lugar en las noches de niebla espesa. Desde entonces, cada vez que el aire se llenaba de esa niebla helada y espesa que envolvía al pueblo, los habitantes cerraban sus puertas y ventanas y evitaban salir hasta que la bruma desapareciera por completo. La leyenda de la Dama de la Muerte se convirtió en un cuento que los ancianos relataban a los más jóvenes, advirtiéndoles que no se acercaran a los caminos en las noches oscuras, que no miraran las sombras demasiado de cerca y que recordaran siempre que, en lo profundo de la noche,
ciertos secretos jamás debían ser descubiertos. Aquellos que habían conocido a Marcos y que lo habían visto antes de aquel encuentro fatídico, decían que él siempre había sido una persona normal, alguien como cualquiera de ellos. Pero después de esa noche, muchos juraban que la Dama de la Muerte no solo se había llevado su vida, sino también algo más, algo intangible que aún rondaba su casa, como si su esencia misma se hubiera quedado atrapada entre esas paredes. Con el tiempo, la historia de Marcos se convirtió en una advertencia silenciosa, un recordatorio de que el misterio de la Dama de la Muerte no era solo una leyenda, sino una realidad que podía alcanzarlos a todos, una sombra que permanecía a la espera en la niebla, paciente y eterna. Si te gustó esta historia escalofriante y quieres más relatos oscuros y misteriosos, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Recuerda que estrenamos episodio los martes, jueves y domingo. Déjame en los comentarios qué historia te gustaría escuchar la próxima vez. Nos vemos en el próximo relato.